A nuestro anfitrión Iván Escamilla y pues vamos a dar una breve lectura de su currículum para darle la palabra. Iván Escamilla es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, autor de los libros José Patricio Fernández de Uribe, El Cabildo Eclesiástico de México ante el Estado Borbónico y Los intereses malentendidos, el Consulado de Comerciantes de México y la Monarquía Española. Es coordinador de los volúmenes Francisco Javier Clavijero, Un humanista entre dos mundos, Entorno, Pensamiento y Presencia, y del libro Resonancias Imperiales, América y el Tratado de Utrecht, de 1713. Es miembro de los seminarios interinstitucionales Historia de la Iglesia, de la UNAM y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y El Mundo Hispánico en el Largo Siglo XVIII. Es coordinador del Seminario Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de Armas de México, que nos reúne hoy aquí, profesor en licenciatura en Estudios Latinoamericanos e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de los posgrados en Historia de la UNAM y el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y de 2012 a 2020 fue editor de la revista Estudios de Historia Novohispana. Y bueno, Iván, te doy la palabra. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Voy a comenzar mi presentación. Iré más o menos exponiendo lo que he preparado el día de hoy. Leeré algunas citas. Comienzo. Esta ponencia ha cambiado varias veces de título, ¿no? En el programa está como las sociabilidades letradas novohispanas en el escudo de armas de México de Cayetano de Cabrera Quintero. Hago un apuntamiento. En esta ocasión voy a ceñirme, ¿no?, en este sentido, a una en particular. Hablaré en general del tema, pero me ceñiré en particular a una que es la Academia de San Felipe Neri. Así que comienzo. Hoy en día la condición del académico, al igual que la del intelectual, atraviesa por un momento crítico que quizás no tenga paralelos de los días de la Ilustración. Posverdad y otras formas de construir el consenso y la opinión, pues ponen en duda el papel que el intelectual ha tenido y que las instituciones llamadas de educación superior, es decir, las viejas universidades, han tenido como formadoras de agentes del conocimiento especializado, ¿no? Ese conocimiento que es útil a la sociedad en su forma pura o aplicada, ¿no? Ya no hay una seguridad respecto de lo que eso significa o lo que eso puede servir o trascender. Frente a ese desdibujamiento de la relevancia social de la academia, de sus integrantes, de sus formas de organización, puede, creo que, resultar pertinente evocar sus orígenes en el momento histórico, al promediar la Edad Moderna, en que comienza ese proceso que la lleva a adquirir el significado que conserva hasta hoy, ¿no? Fue ese momento en que del ámbito común de la actividad intelectual que se conocía como la República de las Letras, se desprenden las llamadas academias, es decir, sociabilidades destinadas a reunir a cultivadores de disciplinas particulares, pero también a la forja de solidaridades que permiten a no pocos individuos sortear, con el apoyo de sus pares, las barreras que la constitución corporativa de las universidades y colegios tradicionales oponían a la movilidad social a partir de la actividad intelectual. En ese sentido, el día de hoy trataré de examinar a través de Cayetano de Cabrera Quintero y los indicios breves que nos dan datos de su biografía, el propio escudo de armas de México que nos reúne ahora y otros documentos, el significado y características que las llamadas academias, ¿no?, en el peculiar momento y medio cultural de la capital novohispana en la primera mitad del siglo XVIII. Partiendo de allí, podremos plantearnos la cuestión de si en ese contexto representaron una alternativa a los tradicionales monopolios del saber y si pudieron ser el medio propicio para el surgimiento de alguna clase de cambio o renovación cultural. Bien.
La academia como problema de investigación, ¿no? Es interesante, creo que desde que Juan José de Guiara y Eguren le dedicó un artículo a Cayetano Cabrera en su biblioteca mexicana, todos los biógrafos de Cabrera se han hecho eco de su pertenencia en su juventud a la Academia de San Felipe Neri de México. Decía Guiara, hacía tiempo fundada y dedicada a los ejercicios teológicos y retóricos, al igual que a otras muchas exquisitas reflexiones, y a la cual, cito de nuevo, asistió varios años y en la cual y fuera de ella trabajó para adquirir mucha y variada erudición. Incluso Guiara escribió una entrada completa dedicada a la Academia de San Felipe Neri en su repertorio, en la que encomió los ejercicios que se hacían en esa reunión de cultivadores de teología, filosofía, oratoria, poesía, ¿no? Así como a los que formaron parte de ella y lograron cátedras, rectorados, beneficios, prebendas, cargos curiales, etc. Y pese a ello, y sin embargo, la atención brindada a la Academia de San Felipe Neri ha sido relativamente escasa en la historiografía. Una posible explicación de ese vacío puede encontrarse en la falta o dispersión de fuentes, como señalaba Benjamin Reed en una tesis doctoral sobre la política de identidad cultural de los oratorianos novohispanos, tratándose de una asociación que podríamos discutir más adelante, el término, pero que podría llamarse informal, ¿no? De aspirantes a la carrera literaria, no dejó aparentemente tras de sí un archivo institucional o corporativo, lo que obliga a rastrear de manera indirecta su existencia a través de fuentes como, por ejemplo, las relaciones de méritos de los individuos que pertenecieron a ella y que dejaron constancia de esa pertenencia, o como en el caso del día de hoy, a través de los manuscritos de Cayetano de Cabrera Quintero, como intentaré yo hacer precisamente. Otra razón del olvido quizás de la academia o de la falta de profundización en los estudios sobre la Academia de San Felipe Neri es que la historiografía, como la conocemos, de la educación y de las instituciones educativas novohispanas, se ha centrado sobre todo en aquellas que por su carácter corporativo poseyeron, ¿no?, organizaron y nos legaron y nos han llegado hasta el día de hoy de manera más o menos completa o fragmentaria, archivos institucionales corporativos, ¿no? Naturalmente, la universidad, ¿no?, y en menor medida los colegios coloniales, los seminarios, ¿no?, los seminarios tridentinos, ¿no?, y otras instancias, los colegios de las órdenes religiosas y otras instancias patrocinadas por la corona o por el clero secular. En cambio, los ámbitos que podemos llamar privados, independientes, extracorporativos de la vida intelectual en el mundo hispánico han sido relativamente relegados. Particularmente en nuestra historiografía podría decirse que no ha habido hasta ahora estudios de conjunto quizás, ¿no? Hay estudios quizás más fragmentarios o particulares, ¿no?, acerca de la importancia que esos ámbitos más particulares que no pertenecían a las corporaciones tuvieron para transmitir conocimientos, prácticas literarias, para cultivar las ciencias o las artes, a veces de formas innovadoras. Mucho antes de que la corona en el siglo XVIII comenzara muy tímidamente a patrocinar instituciones educativas, como parte de su proyecto absolutista, según ya se ha hecho una crítica muy atinada desde historiadores, por ejemplo, como Antonio Mestre y otros, ¿no? Ni siquiera la certeza sobre la existencia de sociabilidades literarias asimiladas al modelo académico renacentista en el Nuevo Mundo, al menos desde finales del siglo XVI, como la Academia Antártica de Lima, parecen habernos impulsado a buscar estas sociabilidades en nuestro medio, ¿no?, sus pares en el medio novohispano a partir de los siglos XVI y XVII. ¿No? Han sido otros ámbitos disciplinares, como por ejemplo la historia de la ciencia, que mejor han dado cabida a ese tipo de estudios, ¿no? Y es el caso de Elías Trabulce, quien estudió como una sociabilidad de un tipo diferente el círculo de astrónomos, de astrólogos que a mediados del siglo XVII se reunía en torno al matemático Fray Diego Rodríguez, ¿no?, y que él ha identificado como uno de los núcleos de origen de la ciencia llamada moderna en México, o por lo menos de una manifestación de la revolución científica, si es que ese concepto lo aceptamos como válido, ¿no?
Lo mismo podría decirse, los estudios de la historia de la medicina, por ejemplo, y de la cirugía, también han explorado esas posibilidades. Trabajos como los de María Luisa Rodríguez Sala, por ejemplo, que han estudiado esas sociabilidades alternas al protomedicato, a la Facultad Mayor de Medicina en la Real Universidad de México, y se han visto como esas academias como una alternativa precisamente a esas instancias corporativas tradicionales, a la manera de, por ejemplo, la Real Academia de Medicina y Cirugía en Sevilla, surgida en tiempos del movimiento Novator. Finalmente, pues no hay que dejar de mencionar la investigación sobre la difusión del modelo educativo académico y de los valores de una modernidad plástica entre los círculos cultos de artistas, pintores, escultores, arquitectos novohispanos bajo la influencia de la teoría y la tratadística del arte italiana y francesa, como los trabajos de Paula Mus, que está aquí en la mesa. En contraste, el de por sí escaso estudio de las academias como alternativas a las instituciones tradicionales en Nueva España también puede haberse dificultado por razones semánticas, ¿no? El hecho de que la palabra academia era usada retórica y regularmente para referirse a la Universidad de México, es decir, la Academia Mexicana, ¿no? En latín. Y también el hecho de que en las formas de organización corporativa de la universidad había, por ejemplo, una figura conocida como academia, ¿no? Pero que se refería a conferencias y academias particulares, así dicen los estatutos de la Universidad de México, aprobados por el visitador Juan de Palafox, donde los estudiantes podían ejercitarse, cito, en lo mismo que estudien y aprendan en la universidad, ¿no? Y que no debían de hacerse en casas privadas, ¿no? Entonces, también eso es que quizás haya causado confusión en la lectura de los textos, sobre todo cuando pensamos que se trata de fuentes latinas donde no es fácil discernir las ambigüedades que pueden existir en este sentido, ¿no? Otro asunto que tal vez haya dificultado este tema de estudio de las academias extracorporativas, digámoslo así, es que posiblemente varias de ellas estaban vinculados a proyectos intelectuales de grupos o de personas que no dejaron, insisto, ¿no? Huellas documentales institucionales, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, se trata de modalidades de prácticas académicas, de asociaciones académicas que surgen en el contexto de una práctica pedagógica ya establecida, como la de los colegios de la Compañía de Jesús, ¿no? Es el ejemplo que da Manuel Fabri, biógrafo de Francisco Javier Alegre, cuando nos habla de la academia que el erudito jesuita creó en el Colegio de San Ildefonso de México en la década de 1760 y que pues debió de servir para transmitir el proyecto intelectual del Círculo Renovador de Jesuitas que existía en la provincia mexicana de la Compañía en esa época. Cito lo que dice Fabri sobre esta academia. Había en el mismo colegio de San Ildefonso varios jóvenes aprovechados que concluidos sus cursos de artes, de teología y de cánones, y habiendo recibido ya sus grados en la universidad, permanecían allí dando buen ejemplo a otros más jóvenes y aumentando el lustre de aquel florentísimo colegio, mientras obtenían alguna colocación en premio de sus estudios. Como los viese ya de juicio maduro, de edad competente y ansiosos de aprender, formó con ellos Alegre una academia privada para cultivar las bellas letras y las matemáticas, con tan buen éxito que bien instruidos después en la latinidad selecta, se distinguieron en la oratoria y la poesía. Y cierto salieron de aquella academia diversos opúsculos que divulgados ganaron en todas partes gran gloria para los discípulos y el profesor. Es decir, a partir de modalidades que podían existir incluso desde la Ratio Studiorum de los jesuitas, se crea un círculo, ¿no? Bajo un proyecto personal, ¿no? Intelectual como el que tiene Alegre y su grupo dentro de la provincia mexicana de la Compañía y se cultivan ciertas prácticas, ciertas modalidades, y hay una proyección inclusive pública a través de impresos, ¿no? Y otros textos de la actividad que tiene lugar allí, bajo el cobijo ciertamente de una poderosa organización del clero regular. Pero entonces, más allá de estos testimonios, ¿qué significaban realmente para los jóvenes novohispanos aspirantes a una carrera letrada? Más allá de vocaciones retóricas, como las de Guillermo de Fabri, la pertenencia a un espacio en donde se podía acceder y practicar un conocimiento más allá del cumplimiento de los mediatizados requisitos estatutarios e institucionales con que rutinariamente llenaban sus relaciones de méritos. ¿Qué perspectivas personales
en forma de relaciones, de afanes intelectuales compartidos, se podían hallar en esos espacios. Y finalmente, ¿podían estos vínculos sobrevivir a la ardua realidad de la escasez de recompensas para los estudios y esfuerzos de muchos letrados? Bien, voy a hacer ahora una cita interesante. Esto lo dice Cayetano de Cabrera Quintero, en un sermón que pronuncia el 1 de octubre de 1720 ante los integrantes de la Academia de San Felipe Neri. ¿Pero a dónde voy yo? ¿Es acaso el fin de mi discurso la aplaudida deidad de Minerva? ¿O es el blanco de mis deseos esta docta academia, Minerva verdadera en sus acciones? ¿Es su vigilante guarda a quien admiro? ¿O mi académico custodio a quien venero? ¿El que atrevido se remonta a la esfera? ¿O el que del cielo a nuestra guarda baja? Ecce vigil sanctus de cielo descendit. ¿Es mi Minerva la que tuvo su origen como pequeña antorcha en la fogosa mente del fabuloso padre de los rayos? ¿O la que amaneció a su oriente en la mental escuela y lámpara vocal de nuestro gran padre y patrono San Felipe, en cuya santa casa bajó del mejor padre de los rayos, descendens a patre luminum? Este enjundioso saludo, ¿no?, era el comienzo de un sermón de Cayetano de Cabrera Quintero que se nos ha conservado manuscrito en el manuscrito 28 de la Biblioteca Nacional de México, que se titula este sermón La Academia de los Ángeles de Guarda, ¿no? Muy interesante porque para este grupo de jóvenes letrados la oración de Cabrera tenía un significado especial. Ese día no solamente era la fiesta del Santo Ángel Custodio, ¿no?, es decir, el ángel de la guarda, sino que también era el aniversario de la fundación de la Academia de San Felipe Neri en el Oratorio de México, en el año de 1701. La academia había sido fundada por los presbíteros Antonio Piñatelli y Juan Antonio de Espinosa y había iniciado sus trabajos, ¿no?, con un grupo de estudiantes de filosofía, y después había sido mantenida por teólogos. Y la academia empezó a funcionar de acuerdo con una rutina muy bien establecida. Todo esto nos lo cuenta el oratoriano Julián Gutiérrez Dávila en sus memorias históricas de la Congregación del Oratorio de México. Dice Gutiérrez Dávila: defendíanse todas las semanas conclusiones de teología escolástica y moral, predicábanse algunos sermones entre año. Tenían fuera de esto cada año en celebración del nuevo rector que elegían, conclusiones a mañana y tarde en un día, por la mañana de teología escolástica y de derechos por la tarde, fin de cita, a las que se invitaba a replicar a doctores distinguidos, añado. La academia, además, nos dice Gutiérrez Dávila, tenía sitio para la imaginación poética y nos cuenta que, cito, cada año también, en honra del nacimiento de Cristo Jesús nuestra vida, teníase un certamen poético, dando lugar a los ingenios para que entrasen en el coro de las musas y aprendiesen a hermosear la literaria palestra con las flores del Parnaso. De ese modo, la academia pasó sus primeros años bajo el cobijo de los oratorianos y seguramente sirviendo un poco a los fines de esa congregación, ¿no?, de la propagación de su influencia. Pero luego, por razones que no explican ni Gutiérrez Dávila ni Aguiar en la biblioteca, pocos años antes de que Cabrera pronunciara el sermón que yo he citado, la academia pasó al seminario tridentino y de ahí se le dio un espacio en la propia universidad. Insisto, las fuentes no hablan de la razón de ese traspaso, aunque se refieren a ello de una manera que implicaría que este traspaso fue hecho de una manera pacífica, de una manera armónica, sin que mediara un conflicto de por medio. ¿Qué fue lo que sucedió? En el propio sermón que acabo de citar, de Cayetano Cabrera Quintero, se dice que este se pronunció en la universidad, siendo rector de la Academia de San Felipe, Juan Miguel de Carballido, también rector de la universidad. Es decir, en 1720 confluyeron la rectoría de la universidad y la rectoría de la Academia de San Felipe Neri. ¿Qué implicaciones podía haber tenido esto, ¿no? Si lo juntamos con las prohibiciones estatutarias de la universidad respecto de que no podía haber academias en espacios particulares, ¿no?, y luego lo unimos al dato de la confluencia del rectorado de la academia y de la universidad, podíamos pensar que existió alguna clase de negociación o de acuerdo
por el cual la universidad posiblemente habría renunciado a objetar la existencia de este espacio, llamémoslo así, independiente o extracorporativo, siempre y cuando éste se alojase y fuese cobijado por la propia universidad. Y en ese sentido, la confluencia de rectorías habría sido la circunstancia institucional perfecta para llevar a cabo este acuerdo. Si fue así, si esto fue así, fue una fórmula exitosa porque la academia continuó existiendo en la universidad hasta durante el resto de su existencia, ¿no? Aunque no sabemos, por otra parte, no he encontrado hasta ahora al menos fuentes que nos hablen de un momento en que ésta hubiese dejado de funcionar. En cuanto a la propia academia, no conocemos estatutos o no ha sido posible conocerlos hasta ahora, pero examinando los documentos que existen, ¿no? Particularmente este sermón, pero también varios vejámenes producidos en el contexto de la academia, que existen en los manuscritos de Cabrera Quintero, parece ser que existía una organización semejante a la colegiala universitaria, donde había un rector, un cancelario, un decano y un secretario académico. Justamente ese secretario fue, al parecer, durante varios años Cabrera Quintero, y esa es la razón por la cual, además de que se hayan conservado estos manuscritos entre sus papeles en la Biblioteca Nacional, también haya sido quien se le haya encargado la redacción de textos como el sermón ya citado o varios de los vejámenes referidos a los miembros de la academia. Es bien interesante, por ejemplo, cuando revisamos uno de estos vejámenes escrito el año de 1722, se dice, para el Día de Reyes, ¿no? Puede ser que se refiriese a estas justas literarias de principio de año a las que me refería antes. Cabrera Quintero hace un vejamen referido a todos los miembros de la academia. Es una veintena de nombres. No sabemos si eso implica que la academia estaba limitada a ese número de personas. Como sea, hay varios nombres interesantes de los cuales resuenan en el clero secular novohispano de la primera mitad del siglo XVIII. Juan Pardo de Lagos, tanto Juan José como Manuel de Guiara Yeguren, Ignacio Rodríguez Navarijo, Juan Ubaldo de Anguita Sandoval, Juan Miguel de Carballido, Juan Antonio de Alarcón, el primer abad de la colegiata de Guadalupe, y también el propio Cayetano de Cabrera como secretario, y Manuel de Luyando y Bermeo, nombre que les sonará a todos ustedes por todo lo que tuvo que ver con la desgracia del escudo de armas de México. Es decir, un espacio en el cual estos personajes convivieron y compartieron afanes académicos e intelectuales. Otros elementos que parecen surgir del examen de estos documentos tienen que ver quizás con la naturaleza misma de esta academia. En primer lugar, que todos los individuos al parecer eran cursantes de la universidad. Posiblemente este era uno de los requisitos indispensables para pertenecer a la academia dentro del acuerdo que quizás haya existido al que me refería antes. Un elemento más, todos fueron clérigos seculares, no hay espacio aquí para regulares, ¿no? Esto también es interesante. Y finalmente, debe de haber existido al interior de la Academia de San Felipe Neri una apertura a recibir individuos que no habrían cumplido con los exquisitos o estrictos requisitos de ingreso que se pedían en otras formas de asociación de los letrados, ¿no? Me refiero específicamente al caso tanto de Cayetano de Cabrera y Quintero como de Manuel de Luyando y Bermeo. El caso de Cabrera Quintero es bien conocido, que él tenía un origen mulato que trató de esconder a lo largo de toda su vida y que fue uno de los obstáculos eficaces que le impidieron progresar demasiado en su carrera eclesiástica y literaria. El caso de Manuel de Luyando y Bermeo es hasta cierto punto semejante, porque a partir de su documentación en el archivo de la universidad se puede saber que era hijo natural, hijo ilegítimo, ¿no? Y que a pesar de ello consiguió ingresar en la universidad y ser admitido en la Academia de San Felipe Neri. Es decir, pareciera que este espacio, a diferencia de lo que podría haber sido, por ejemplo, el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos y otros, donde existía
una demanda de probar limpieza de orígenes, de probar que no existían manchas de origen en la trayectoria del individuo aspirante, hubiera parecido que este espacio tenía la apertura para recibir por igual a personajes de tanta alcurnia y tanta afluencia material como podían ser los hermanos Manuel y Juan José de Guiara y Eguren, junto con personajes de origen, en algunos casos incluso humilde y a veces inconfesable, como podía ser el caso de Luyando o de Cabrera Quintero. Como sea, parece ser que la Academia de San Felipe Neri en algunos aspectos se pareció a otras formas de sociabilidad semejantes a las que se describían en los estatutos universitarios, es decir, siguiendo lo que dice, por ejemplo, Stuart McManus al referirse justamente a la academia, habría sido un lugar en donde los jóvenes académicos habrían aprendido los rituales cotidianos de la vida académica, como la disputa escolástica, ¿no? la preparación y la pronunciación de sermones y oraciones panegíricas, ¿no? La defensa de casos legales, ¿no? Las justas poéticas, etcétera, ¿no? Con lo cual se prepararían mejor para cumplir con los requisitos formales de la universidad, de los concursos por prebendas, por curatos y otras posiciones. Pero también sería un lugar donde, insisto, se forjarían aparentemente vínculos importantes, vínculos que podían durar toda la vida y que podríamos llamar amistad, ¿no? Es interesante, por ejemplo, encontrar también en los manuscritos de Cabrera Quintero un vejamen individual dedicado a uno de los miembros de la academia con motivo de la obtención de su borla doctoral en 1725. Me refiero al propio Manuel de Luyando y Bermeo, ¿no? Este vejamen titulado El Obrador de Pánfilo es muy peculiar porque Cayetano Cabrera se figura o nos hace imaginar que entra al taller de un pintor de la antigüedad, ¿no? Esos que contaba Plinio, disculpe, Pánfilo, quien con los colores va haciendo un retrato de las cualidades y defectos físicos y morales de Manuel de Luyando y Bermeo. Y justamente habría sido este vejamen uno de las funciones que tenía el secretario de la Academia de San Felipe Neri, ¿no? De esa manera festejar con su inspiración poética, pero también con ese sentido del humor un tanto denso que sabemos que tenía Cayetano de Cabrera Quintero a sus compañeros de la Academia. ¿Qué trascendencia pudo tener en la carrera de estos individuos la pertenencia a una sociabilidad de esta clase, ¿no? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿no? El caso justamente de Cabrera Quintero y Luyando y Bermeo, pues sin duda es interesante y puede ser muy elocuente al respecto, ¿no? Puede ser muy elocuente en el sentido de que hizo la relación o amistad que existió entre estos personajes, hizo crisis unos años después, ¿no? Como ya se ha mencionado aquí el día de ayer, y a partir justamente de lo que sabemos gracias a las investigaciones de Leticia López Saldaña, fue justamente un conflicto surgido entre estos dos letrados, lo que llevó finalmente a una ruptura esta relación y se constituyó en uno de los ejemplos que concluyeron con la causa legal y finalmente el retiro de la circulación del escudo de armas de México. Es interesante cómo en el escudo de armas Cayetano de Cabrera Quintero insiste una y otra vez que no esperaba, ¿no?, de parte de Manuel de Luyando y Bermeo una crítica a los argumentos con que el propio Cabrera había defendido el patronato de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una crítica pública y abierta, ¿no? Y él repetía incesantemente que no era de esperarse que de alguien con quien le unía la amistad y el compañerismo de muchos años hubiese podido llegar un ataque semejante. Si con ello intentó de alguna forma restaurar esa amistad o amortiguar el impacto de ese ataque, pues sabemos que no lo logró porque finalmente eso llevó a la censura definitiva de la obra. Como sea, también hay que preguntarse si en ese aspecto
la ruptura entre estos individuos nos está hablando de las limitaciones que tienen sociabilidades alternas como la Academia de San Felipe Neri, ¿no? Es decir, pese a los vínculos de amistad y de cercanía que se pudieron forjar en ese ámbito, la realidad que existía afuera de esos círculos pequeños seguía siendo tan dura como podía ser para cualquier otro letrado o clérigo aspirante a una carrera literaria en la Nueva España de la primera mitad del siglo XVIII. Es decir, la escasez de plazas, la escasez de beneficios para todos los egresados de los colegios y universidades, ¿no? La realidad de una carrera dificultada por las protecciones clientelares a los miembros de sus grupos, por los patrocinios que personajes como los obispos y arzobispos ejercían para pasar por encima de las instancias formales de concurso por prebendas o por cátedras, ¿no? Es decir, todo esto era parte de una realidad que no podía ser anulada por los vínculos forjados en un ámbito como la Academia de San Felipe Neri, ¿no? Fue esto entonces, ¿no? Fueron estas academias, ya para concluir, espacios de innovación, ¿no? Estos vínculos pudieron haber tenido otro tipo de trascendencia de tipo intelectual. Todavía hay que estudiar mucho al respecto, ¿no? Porque los manuscritos de Cayetano de Cabrera Quintero, como cualquiera que se haya acercado a ellos lo sabe, contienen una serie de textos en los cuales vemos una diversidad de intereses, ¿no? Es decir, se habla de filosofía, se habla de teología, se habla de geometría, se habla de matemáticas. Estos textos son obra de Cayetano Cabrera Quintero, podrían haber sido resultado de la actividad de la Academia de San Felipe Neri o de otros espacios semejantes en los que este personaje pudo haber participado y practicado las habilidades aprendidas en ámbitos como aquel del que hemos hablado el día de hoy. Esto todavía está por saberse y averiguarse. Finalmente queda esa pregunta en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Pues sí nos dejas muchas preguntas para seguir discutiendo y reflexionando sobre el rol que jugaron estos académicos. Y bueno, pues ahora voy a dar la palabra a Paula Muez Ort. Es doctora en Historia de Arte por la UNAM y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, donde también realizó la licenciatura en Historia del Arte. Su tesis doctoral versó sobre el pintor José de Ibarra y su importancia en la pintura del siglo XVIII. Fue académica de tiempo completo en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana de 2000 a 2009 y actualmente es asesora de historia en los seminarios de taller de restauración en escultura policromada y pintura de caballete y profesora de la escuela ENSCRIM. ¿Es escuela? De restauración. De restauración, muy bien. Ha publicado libros y artículos sobre pintura y escultura novohispana, especializándose en siglo XVIII. En el ámbito de los museos, ha trabajado como co-curadora en varias exposiciones, como creación y restauración en el Museo Amparo, Pintado en México, Fomento Cultural Banamex, Los Ángeles, Country Museum of Art y The Metropolitan Museum en Nueva York, y José de Ibarra, El lenguaje del afecto, actualmente en el Museo Amparo. Es miembro del Seminario Internacional CIRIMA, del Grupo de Investigación CIRIMA, que es un círculo de la imagen en la geografía artística del mundo hispánico en la Edad Moderna. Y muy bien, pues bienvenida, Paula. Gracias. Buenos días. Yo también cambié un poco el título de mi presentación. ¿Sí se escucha bien? Bien. Y voy a leer porque está un poco, tengo muchas cosas que contar. Entonces, el libro de Cayetano, sí se ve, ¿verdad? El libro de Cayetano de Cabrera y Quintero, Escudo de Armas de México, tiene tan densidad que permite plantear múltiples temas de estudio desde distintas disciplinas, como hemos visto en estos días. Los historiadores del arte, por ejemplo, lo hemos utilizado como manantial informativo acerca de las obras devocionales, pues toca el tema poco común de la recepción de las imágenes, es decir, del aprecio a los objetos de culto que solemos considerar objetos artísticos.
Ya que he podido documentar ampliamente que Cayetano de Cabrera fue bastante cercano a un grupo de pintores de la capital del virreinato, en especial a José de Ibarra, lo que voy a decir muy brevemente aquí, me parece fundamental plantear las maneras en las que esta amistad fue provechosa para ambas partes. En mi opinión, de Cabrera y Quintero fue objeto, junto con los artífices del pincel, de ciertos prejuicios por su condición social y vio en los pintores a un grupo organizado y dispuesto a defender su prestigio. El sacerdote, de hecho, les proporcionó materiales para dicha defensa, pero quiero proponer que Cayetano también se sirvió de esta relación. Considero que ganó profundidad al entender la implicación material de las imágenes, lo que no era común, además de escuchar de los artistas tradiciones sobre ellas. Creo también que él mismo aprendió de la defensa de la pintura algunos argumentos para aumentar su prestigio y que se valió de los escaparates visuales que los artífices creaban para exhibir su sabiduría. Por escaparates me refiero a la visibilidad social de los artistas en estrenos de retablos, conjuntos, procesiones, arcos, etc. Imagen y palabra. Perdón, aquí está. En uno de los primeros capítulos del Escudo, Cayetano de Cabrera y Quintero habla sobre el lienzo de guadalupano. Cito: toca la pluma la imagen y singular belleza que con un acierto en cada golpe retocó y acabó de los cielos ocultos soberano pincel. Cierro cita. La pluma a la que se refiere es la suya propia, en tanto que la alusión al pintor soberano debe relacionarse con las imágenes de Dios como pintor de Guadalupe, de las que se han localizado cerca de una veintena de ejemplos. Este tipo iconográfico, con algunas variantes, se desarrolló hacia principios del siglo XVIII, ejemplificando a la perfección la leyenda guadalupana. Los artistas del pincel vieron en ellas una prueba de que su arte, practicado por Dios, era indiscutiblemente digno, noble y liberal. Los artistas cultos del Círculo de Ibarra leyeron el argumento del divino pintor en los tratados pictóricos. Quizá el más influyente para ellos fuera el de Antonio Palomino, quien hacia 1715 empezaba su historia de la pintura con la obra de Dios, que era pintor, pues había formado toda su imagen y semejanza. Para él, toda imagen era pintura, obra de Dios soberano y perfectísimo pintor. De Cabrera, en el Escudo de Armas y otros textos, constantemente se refiere a la naturaleza pictórica de la imagen, y es probable que supiera que estos argumentos eran comunes entre los pintores para defender su prestigio. Quiero recordar las palabras con las que Cayetano de Cabrera habla en esta cita de la pintura. Dios da golpes y retoca la imagen, es decir, con el pincel golpea el lienzo y construye la pintura añadiendo o corrigiendo el color. Este es un lenguaje pictórico usado como medio de persuasión. En los tratados pictóricos también se habla del favor de comitentes a artistas y del mayor privilegio que el creador en ocasiones le concedía a la pintura, la capacidad de generar milagros o ser ellas mismas creadas por intercesión divina. Para los artistas era fundamental dejar en claro la relevancia de la pintura por su capacidad creativa, generar un universo desde el lienzo en blanco, traer a la vida a los muertos o enaltecer su memoria, con la pintura de historia, hacer presentes a los ausentes, con el retrato, y enseñar de historia y de fe, y con ello de política y poder. Todos estos tópicos y usos de las imágenes están presentes en el Escudo de Armas. En la narración de Cayetano, las imágenes escultóricas y pictóricas son mencionadas constantemente, pues se acudió a ellas para que se mostrara la fe y se pidiera su intercesión para mitigar la peste. En algunos casos el autor habla poco de ellas como objetos artísticos y se centra más en la importancia del recinto en el que se encontraban. Otras concedió un papel importante a los comitentes o patrocinadores de las obras, retablos, altares, luces para las piezas o procesiones. También recoge la historia de ciertas imágenes, citando la tradición o manuscritos que consultó. Si bien la mayoría de las veces las pinturas o esculturas no se describen, en otras prestó atención a ellas y su aspecto, tamaño, materia o autor, a su prestigio y el aprecio que se le tenía. La referencia más conocida, quizá la más completa en los términos descritos, es aquella en la que habla de José de Ibarra, al tratar la imagen central de un retablo del templo de Regina Coeli, que había pasado por un litigio por el cual el donante intentó retirarla del templo. Se refiere a una pintura, la Virgen de la Fuente, que tristemente se repintó en el siglo XIX. Voy a hacer la cita.
Quedó empero en este templo más bella, lucida y airosa con el triunfo. Y si aún sin salir de su casa, peregrina como lo es en realidad su pintura, no tanto como afirman algunos noticiosos aviesos, entre quienes hay quien alterque a ver la vista desencajonar cuando la trajeron de Roma, como solo haya de ser bueno y peregrino lo romano, pues cuánto fuese tal mi desgracia que se me hubiese borrado la especie que supongo impresa, en cuantos la vieron pintar habrá 6 o 7 años al celebrado Ibarra, Murillo de la Nueva España, hasta en su fisionomía y estatura, y que no diré apeles porque no me riña su pericia. Ignorante de lo que hace e hicieron los príncipes del arte, me hace acordar la fatiga y graciosa aculutia con la que desaparecido el día, y que lo era de la entrega del lienzo, vi acabar, si no a Cleantes a otra antorcha y encendida candela, los candiles pintadas luces que penden ante la misma imagen. Pareció acaso a los que de otra manera discurren no estar tan sólido para nuestra protección este escudo, si no le daban, en la fama de su artífice, este golpe, haciendo la broquel y ancil romano. No es, empero, sino labrado con este y otros golpes, bien del pincel de nuestra México. Cierro cita. Quiero destacar algunos aspectos de esta cita. La ejemplificación del gusto por la obra de Esteban Murillo, las ideas del sacerdote sobre la pintura italiana y la visita al pintor en su taller. El gusto por la pintura de Murillo y el prestigio del arte italiano debieron ser temas más o menos comunes entre los autores letrados de la Ciudad de México. De Cabrera y seguramente Ibarra sabrían que la mención a Murillo llamaría la atención de los lectores por el enorme prestigio que tenía el pintor sevillano. Acercar a Ibarra a este pintor académico y devoto era un halago, y referir a su obra y a la pintura romana era una prueba de la modernidad de Ibarra y sus comitentes. La idea de que la pintura de Ibarra podía competir con la pintura italiana, asunto que de Cabrera menciona más de una vez en sus escritos, fue directamente un espaldarazo a la obra de su amigo pintor. Podría pensarse que la anécdota de la presencia de Cayetano en el taller de Ibarra cuando el artista daba sus últimas pinceladas simplemente señala la cercanía del pintor y el poeta. Creo, sin embargo, que tiene un sentido más profundo. La visita del sabio, sacerdote, papa, emperador, soberano o comitente al taller del pintor fue un tópico común en la literatura artística desde el Renacimiento. Los artistas arguían con estas historias que su labor creativa contaba con el reconocimiento de importantes personajes, quienes solían tener una jerarquía social más elevada que ellos. Todos los tratadistas pictóricos narraron estas visitas a los talleres de los pintores para verlos trabajar, y de hecho fue también motivo de algunas pinturas, entre la más famosa, Las Meninas de Velázquez. El interés mostrado por ellos despejaba los prejuicios de quienes veían a la pintura en un acto mecánico y daba prestigio a los artífices objeto de atención. La visita acredita al pintor, pues su acto creativo es reconocido como un espectáculo digno de observarse y relatarse. El que Cayetano relatara su visita al taller de Ibarra es por ello señal de su cercanía con los artistas de la Ciudad de México y de que conocía los argumentos creados por la teoría pictórica para su reconocimiento social. La anécdota invita a preguntarnos por qué Cayetano tomó el lugar del visitante destacado. Creo que él, como letrado, convierte al taller del artista en un espacio de diálogo y discusión, sancionando la figura de pintor como un conocedor con el que se razona, al mismo tiempo que el sacerdote proyecta su imagen de autoridad intelectual. Contra los prejuicios, afianzar la amistad. Ibarra diseñó, es decir, dibujó, la portadilla del escudo de armas, delineada por Baltasar Troncoso, trasladando la compleja idea del sacerdote a una imagen. La estampa sintetiza el argumento del libro. La Ciudad de México, representada por las cúpulas de sus templos, es una escena de desolación, muerte y desesperanza, hasta que el cielo se abre y recibe la presencia divina de la Virgen de Guadalupe sobre un escudo protector de corte mixtilíneo. En un primer plano, 6 caballeros y un sacerdote, el propio Cayetano de Cabrera, se distribuyen a ambos lados y dan las gracias. El único de pie es Cayetano, quien escribe la crónica del milagro que atestigua. Una tarja adornada presenta una inscripción latina que hacía a la Virgen de Guadalupe un escudo semejante al que en otro tiempo bajó del cielo para la protección de la Roma pagana y que da crédito al pintor y al grabador. Cayetano de Cabrera guardó entre sus manuscritos un dibujo preparatorio del grabado. En el ámbito novohispano se conservan muy pocos dibujos como este, aunque se mencionan frecuentemente en documentos.
El poeta debió valorarlo como parte del proceso intelectual de su amigo Ibarra, como se concebía el dibujo en la tratadística. Realizado a tinta, con algunos trazos de carboncillo y pocas correcciones, muestra la capacidad del pintor. La portadilla fue un ejercicio tanto de la poesía como de la pintura, artes que la teoría artística hermanaba por el oído y la vista. La capacidad de la palabra para describir lo que los ojos no podían ver y de la pintura para figurar lo que no se podía decir o escuchar fue un tema tan común que es imposible hacer un recuento de su uso entre los escritores novohispanos. En el escudo de armas y en muchos de los otros textos del erudito es recurrente. Hay que recordar que entre los textos de Cayetano guardados en la colección llamada Borradores de Cabrera, el porcentaje dedicado a temas que tocan las imágenes es bastante amplio. Amigos en las penas, José de Ibarra, Cayetano de Cabrera y la pintura. El origen de José de Ibarra fue humilde. Nació en Nueva Galicia en 1685, hijo de padres mulato y negra. Hacia 1704, su padre cirujano barbero mudó a la familia a la Ciudad de México. La documentación desde entonces señala a José como español, denominación racial que mantendría por el resto de su vida. Fueron sus padrinos los reconocidos pintores Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, en cuyo taller José era oficial hacia 1722, año en lo que estos tenían una academia pictórica, que hay que relacionar con lo que nos acaba de decir Iván. Sus primeras obras independientes están fechadas en 1727. Por su parte, ha sido imposible determinar con precisión la fecha de nacimiento de Cayetano de Cabrera, quizá ubicada en el tránsito de siglos. Algunas noticias llaman la atención de su posible origen mulato como hijo de una mujer llamada La Quintero, lo que explicaría su dificultad para obtener ciertos cargos públicos que se destinaban solo a españoles. La coincidencia racial entre de Cabrera e Ibarra pudo ser un factor para su acercamiento, pero hasta ahora se desconocen indicios de que Ibarra sufriera este tipo de discriminación. En todo caso, hasta la ejerció él. Sin embargo, la pintura sí era considerada entonces como una actividad mecánica y sin relieve social por un sector importante de la sociedad. Cayetano de Cabrera empezó su labor hacia 1720 y su avance fue paulatino y con algunos reveses. Como poeta participó en concursos, certámenes y actos públicos, en varias ocasiones colaborando con pintores y escultores. Por ejemplo, en 1732 realizó la poética composición para la entrada triunfal del arzobispo Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, cuyo arco efímero fue realizado por el pintor Nicolás Rodríguez Juárez, uno de los padrinos de Ibarra. Es probable que para esas fechas todos ellos pertenecieron a un mismo círculo con una clientela común. En el archivo catedralicio se conserva la cuenta de gastos que generó este arco, que nos remite a ubicar la situación económica de los artistas. Los ricos fuegos artificiales ascendieron a un valor de 2,196 pesos, en tanto que el bachiller Cayetano Cabrera cobró 200 pesos por la composición poética y Nicolás Rodríguez 300 por pintarlo, incluyendo materiales. El documento también señala que Nicolás pintó el retrato del arzobispo por 50 pesos. Los poetas que trabajaban para los virreyes, cabildos y ayuntamientos en la composición de textos laudatorios compartían con pintores y entalladores una forma de trabajo que les implicaba ceñirse a un tema o historia adecuada a los fines de sus clientes, poniendo su ingenio al servicio de un mensaje político y o religioso concreto. Poetas y artífices debieron acordar las maneras para que estos mensajes tuvieran más eficacia e impacto en conjunto. La escritura del escudo quizá constituyó para de Cabrera tener más libertad, lo que, como de alguna manera señalaba ayer Olivia Moreno, le traería problemas quizá por esa misma libertad. Durante el siglo XVIII, los pintores de la Ciudad de México dedicaron sus esfuerzos a ser reconocidos como un grupo de practicantes de un arte útil para la vida piadosa o política que aumentaba el prestigio de sus comitentes. Fundamentaban sus argumentos de defensa en tratados artísticos como los de Vicente Carducho, Francisco Pacheco y Antonio Palomino, y como parte de sus estrategias se asociaron con poetas, literatos, juristas y sacerdotes e instituciones. En la Nueva España el proceso de reconocimiento pictórico fue bastante lento y difícil. Aunque se precisaría una discusión mayor de la posible aquí, algunas condiciones de creación pueden considerarse adversas. Entre ellas destaco la falta de una corte con un patrocinio continuado, un coleccionismo en sentido estricto aún incipiente y que no se promovió el reconocimiento del prestigio de los pintores o la menor movilidad de los artífices.
La promoción de los pintores para acercar su prestigio al de su arte requirió el trabajo de grupos familiares, empujes institucionales y asociaciones con sus comitentes. En el siglo XVIII este proceso se vinculó con academias pictóricas independientes como nuevas formas de asociación, visibilización y defensa legal. José de Ibarra fue considerado líder en estas iniciativas por el reconocimiento de su arte. De Cabrera tilda la pintura de arte liberal en algunas partes del escudo. Por ejemplo, para señalar su desengaño con la medicina al ser incapaz de combatir la peste, la compara con la pintura, cito: confieso con ingenuidad que me parecería, al menos, por arte liberal, que había de ser como la pintura la arte médica, en que también habría aquella Venus caris o gracia que exaltó tanto a Peles, cierro cita. De Cabrera sabía perfectamente que no todos valoraban a la pintura como arte liberal, pero al proponer que nadie podía dudar que incluso era superior a la medicina, buscaba imponer una comparación favorable para el arte del pincel. En 1733, de Cabrera y José de Ibarra eran ya bastante cercanos. Entonces el artífice era cofrade mayor de la Congregación de los Pintores dedicados a la Virgen del Socorro en el Templo de San Juan de la Penitencia y renovó las andas para la procesión del Martes Santo. Hicieron algunas esculturas de los 7 arcángeles de telas encoladas al último grito de la moda. Cayetano realizó los textos del impreso pese a que en la portadilla no aparece su nombre. Quizá eludía la censura al culto de los príncipes del cielo, aunque su autoría está perfectamente atribuida por Eguiara y Eguren. La copia, claramente personal, se encuentra entre los textos del poeta. El impreso deja muy claro el empeño de la cofradía en el adorno de su imagen, por lo que discretamente alaba la labor de Ibarra. También describe la situación de la pintura en la capital virreinal, mostrando un conocimiento de fuentes teóricas pictóricas altamente especializadas que identifican los márgenes. Cito: mas no contenta la pintura con el doméstico adorno de esta imagen y de una comitiva digna de tal reina, ajustando el septentenario de los dolores, el que más aún entre los ángeles es de príncipes. Valióse de su hermana menor la escultura, ministrándole como tal alimentos del mayorazgo del dibujo, con cuya dirección practicó en 7 iguales estatuas el primor, con que el aguijón del escoplo coge y escoge la hermosura de muchos cuerpos para uno. Cierro cita. De Cabrera señala así claramente el papel menor de la escultura respecto a la pintura. Cuenta adelante que, cito: entre los afectos que arrastra la imagen son los primeros los de los profesores del noble arte de la pintura, que acostumbrados, como conoció Cicerón, a explorar en sombras y eminencias mucho que no alcanzan nuestros ojos, rastrean la eminencia del Calvario sus penas, y entre ellas las sombras de sus angustias su belleza, frecuentando la sagrada academia de su templo. Si acopiara en el corazón sus dolores, a implorar socorro en sus necesidades, que no son pocas por el escaso premio que alcanzan en estos tiempos estas artes. Cierro cita. Los juegos de palabras, tomado del proceder de los pintores en el realce de las figuras por las sombras, demuestra su cercanía con los artífices del pincel, destacando la pena de su falta de reconocimiento. En el escudo de armas, texto posterior a Breve Razón, menciona algunas veces la palabra academia ligada a la pintura y se refiere al asunto de la cofradía de su imagen. Para el momento de escritura de esta parte del texto, los pintores estaban en pleno litigio contra las monjas de San Juan de la Penitencia por la propiedad de la imagen del Socorro, lo que señaló puntualmente. De Cabrera fue cauteloso en sus noticias, pues el proceso estaba en curso. El pleito explotaría años después con el secuestro de la imagen por parte de los pintores en acuerdo con el juez eclesiástico. En el libro de Cabrera cuenta con bastante detalle la historia de la cofradía, poniendo especial atención a la actuación de los pintores. Señala cómo estos rehicieron la talla, hicieron constituciones y contribuyeron a su adorno, asunto central del litigio. Cito: hicieron su costosísimo retablo, obra que aún no cesado y acrecentando sus limosnas semanarias, tardó años enteros en pulirse. Su tabernáculo y vidrieras, que costaron 700 pesos, su peana y lámpara de plata con su decoración y finca asignada al aceite, varias preciosas alhajas y costosos vestidos así antiguos como modernas, entre ellas un vestido aún pasó de los 500 pesos su costo. Finalmente, para el adorno de su comitiva de su rosario y procesión, las primorosas estatuas de los príncipes de los ángeles. Cierro cita. Estas palabras son una discreta toma de partido en el litigio en favor de los pintores. Informador artístico.
En otros ejemplos del escudo es posible identificar que Cayetano tenía informaciones muy precisas sobre las imágenes y es lógico pensar que la mayoría las recogió de los mismos artistas. Por ejemplo, al hablar del culto a San Sebastián menciona la valiente pintura de la catedral, cito, asombro de los profesores de la arte y obra según su tradición de la famosa Sumaya, célebre pintora en esta ciudad, maestra no solo en pintar, sino en enseñar al celebrado vizcaíno Baltasar de Chave, el primero, al que tuvo por marido y discípulo. Cierro cita. Esta noticia, descartada en el siglo XX sin más explicación que una tradición académica patriarcal, merece ponderación a la luz de las mujeres pintoras de la época a la que se refiere. Más párrafos dedica de Cabrera a la Virgen de Santa María la Redonda, de la que nos habló Toño ayer. En sus palabras, en algún momento fue imán de la devoción de esta ciudad, por lo que cito, no parece se emplearon los pinceles en otra cosa que en sus copias. Cuenta el origen milagroso, de la escultura, se pregunta sobre su materia, ¿es pasta o madera? Y cuenta que en algún momento perdió la cabeza. En su disertación queda claro que recibió la opinión de escultores y pintores. Cito, muévese a creerlo por el crédito que se debe a los inteligentes y artífices y a la fe de los ensambladores, que haya notable diferencia y novedad en la encarnación del rostro, cuello y manos, y tal que jamás se puede igualar en color y madurez lo sobrepuesto. Muévese también de la especulación que los pintores, principalmente del atareado Juan Correa, que habiendo vivido lo más de un siglo en lo que se vio el mayor séquito y celebridad de esta imagen, y hecho a su vista las más de las copias que dijimos, cuando después la veía le gritaba con tanta gracia, como lástima, no eres tú, señora, no eres tú, como la que hubiese variado del todo quien le había quitado la cabeza. Aunque podrían citarse más ejemplos de su conocimiento sobre las imágenes y su historia, abordaré uno en el que es claro cómo el escritor contaba con un lenguaje preciso derivado probablemente de sus conversaciones con los pintores. Cuando trata sobre la Virgen de la Piedad de los dominicos, cita al oratoriano Julián Gutiérrez Dávila, parte de la Academia de San Felipe también, para contar la leyenda de su milagro, cambiando detalles que considero significativos. Gutiérrez Dávila escribió que el procurador dominico, cito, se trasladó de estos reinos hasta la corte romana, llevando la encomienda de traer una efigie sagrada de María de la Piedad, imaginando que aquellos pinceles serían, por extranjeros, más primorosos que los de acá, por lo mismo que se tenía por naturales y propios, que basta hacer las cosas de lejanas tierras para que se le dé mayor precio y estimación de los hombres. De Cabrera añade elementos al relato. Dice, tan antiguo es indiscreto anhelo por cualquier pintura de Roma y no advertir que cualquier pintor bueno es romano, y si no se ejecuta y busca lo mejor, tan ruda será Roma como México. La insistencia en el gusto por la pintura romana, no solo extranjera, es significativa. Recordemos que por entonces se valoraba más la pintura romana y que cuando un artífice retornaba de un viaje a esa ciudad, se le llamaba romano y el precio de su arte subía. Cayetano adoptó aquí una opinión contraria a ese juicio que favorecía a los pintores romanos por encima de los mexicanos. Regresemos al relato de Gutiérrez Dávila. El procurador mandó pintar la imagen santa a uno de los pintores diestros de Roma, mas cuando dispuso volverse para las Indias, halló que el artífice había corrido las líneas hasta poco más que el dibujo, aunque tan a satisfacción de la mano que había formado los rasgos, que quiso persuadir al religioso bastaría cualquier pintor de las Indias para bosquejar y retocar la imagen, gobernándose por él para introducir los colores. Cierro cita. De Cabrera cambia un poco la historia, pero voy a concentrarme solo en la parte de la pintura. Dice, no había hecho más en el lienzo el artífice romano que algo más que el dibujo, pero quizá menos que el bosquejo. Instaba el religioso al pintor y éste, ovejado satisfecho de que habiendo comenzado bien, había hecho en el lienzo la mitad. Lo entregó hacia el procurador, persuadiéndole que cualquier pintor en las Indias podría sobre lo hecho y siguiendo aquellos contornos, proseguir el bosquejo y la última mano del retoque. Tan cierto es que todo en esta arte del dibujo, y más que fácil, añadir su artificiosa invención los colores. Cierro cita. El milagro que cuentan ambos autores consistió en que la pintura apareció ante sus comitentes terminada y hermosa, seguramente porque el supremo artífice en ella había gastado los colores, como señaló Cayetano.
Este precisó la descripción del proceso diferenciando entre dibujo, bosquejo y retoque e introduciendo un nuevo concepto, el de contorno. El pintor romano había hecho algo más que el dibujo, pero menos que el bosquejo. Dibujo, según Antonio Palomino, es la delineación, figura o imagen de cosa visible ejecutada de claro y oscuro sobre alguna superficie, en tanto que bosquejo es la primera mano con la que se pinta un lienzo, lámina, tabla o pared al óleo, es decir, planteamiento general de los colores. Cayetano añade que un pintor local podría partir del dibujo y los contornos para proseguir el bosquejo. El contorno, según el tratadista, sería la delineación o perfil exterior que circunda la imagen. Los dos escritores coincidieron que aquí se podía retocar, según Palomino, volver a tocar o pintar en lo que ya está acabado, recorriendo y afinando algunas cosas. Pero de Cabrera también califica el dibujo como la parte más difícil de la obra y otorga el colorido y el apelativo de artificioso. Aunque sutiles, estos cambios entre los relatos evidencian que Cayetano de Cabrera tenía más vocabulario para hablar de la pintura y que entendía el proceso y la jerarquía de sus partes, según especialistas. De Cabrera, el prestigio de la erudición. El dominio del lenguaje especializado debió darle al sacerdote una ventaja al historiar las imágenes, tan importantes para su relato. Las llamadas de atención de los pintores de su arte como noble y la igualación entre poesía y pintura promovían el prestigio de ambos. No sé por qué aquí se quitó, pero bueno. Además de la participación y concurso en celebraciones públicas de parte de los artistas y escritores que complementaban sus sueldos con la creación de piezas efímeras, quizá el trabajo en equipo se ensayó también en espacios nuevos de sociabilidad entre pares, como las academias, de lo que nos acaba de hablar Iván Escamilla. Cabrera y Quintero debió sentir que su situación de intelectual, creador y autor, disputada por su origen, merecía mejor suerte. Toda su vida intentó ser justamente reconocido para lo que hizo obras monumentales como el Escudo de Armas de México. También se adaptó a una clientela voluble que le encargaba obras elogiosas, requerimientos a los que supo responder con gran creatividad. El paralelismo con la búsqueda de prestigio de los pintores es evidente, por lo que espero haber fundamentado que él y los artistas se apoyaron mutuamente, persiguiendo el reconocimiento negado a sus méritos. Muchas gracias. Espacio para las preguntas, comentarios. Hola, pues muchas felicidades a Paula e Iván, estuvieron magníficas sus ponencias y como ya dijo Carmen, nos hacen pensar en muchas cosas. Yo quería comentar algunas cosas y preguntarte, Iván, me llama mucho la atención el asunto de los espacios en donde se alojó la academia. Primero estuvo en San Felipe y de ahí dices que pasa al seminario y después finalmente a la universidad. Recuerdo haber leído, no sé si un elogio de Cabrera, ¿no? Y se refiere a que está en la universidad. No sé si eso para mí sería como, me hace sospechar un poco en que en estas ambigüedades de las que hablaba Toño ayer y que hemos estado refiriéndonos. Si hay por un lado una voluntad de tener una cierta como libertad en estos espacios de sociabilidad, ¿no? Como sería una academia que no está del todo sujeta a las formas tradicionales, ¿no? De colegios y de la propia universidad, ¿no? Pero también el hecho de que esté adscrita a estos espacios, ¿no? Corporativos o educativos, también me hace pensar que por otro lado hay quizás por parte de las autoridades o del obispo o de la universidad, una voluntad de absorberlas, de asimilarlas también, ¿no? O sea, creo que, no sé si también sería bueno pensar un poquito más en esto de dónde va transitando, ¿no? Los espacios por los que transita. Y finalmente, pues el hecho también de, mencionas que tenga estatutos, ¿no? Que sí hay una... como que no pudiera organizarse de otra manera que no fuera distinta a las corporaciones, ¿no? Universitarias. Otro asunto que me llamó la atención es también
sino la academia se organizó, se pensaba como para llenar un vacío en la educación universitaria. Es decir, sin duda debió prevalecer una cultura oral, ¿no? Y todos estos ejercicios retóricos, estas discusiones, pues se basaban sobre todo en la discusión y no pasaban tanto, no, por eso la falta de testimonios escritos o impresos sobre la propia academia, porque yo creo que ahí prevalecía más el ejercicio retórico o una cultura oral. También pensaba en que quizás no nos hemos preguntado bien, o bueno, yo no lo tengo muy claro, me hubiera gustado que estuviera Enrique, ¿cómo son las cátedras en los colegios y en la universidad en este momento? O sea, ¿qué tanto se está discutiendo y enseñando en las cátedras? Y entonces la academia viene a ser un espacio alterno donde se están tratando de adquirir unas habilidades, un conocimiento que no está dando la universidad, ¿no? Pero a la vez está un poco la idea de que la academia sea como un anexo, o no sé cómo decirlo, de la universidad. Esos serían mis comentarios. Y para Paula, pues me gustó mucho tu ponencia y bueno, ya lo habíamos discutido en el seminario y pensaba en lo que me decías ayer, ¿no? En Ogal, por ejemplo, ahí también el propio Ogal tiene mucho busca mucho, digamos, tener una proyección pública, ¿no? Es un impresor que, como mencionaba ayer, como muy pocos, y publicó escritos y patrocinó impresos y siempre se dirigía a los lectores en la propia Gaceta. Entonces también hay en el discurso de Ogal, en estas entradas que hace en la Gaceta de México, hay una reivindicación muy importante de la imprenta. E incluso yo encontré un impreso patrocinado por él en donde viene un poema anónimo que es un elogio a la imprenta. Y habla también de la utilidad de la imprenta, de la utilidad social de la imprenta, pero también de su utilidad para contribuir a la creación de la memoria histórica, ¿no? Entonces, pienso también en este grupo a lo mejor de impresores, ¿no? O al menos de él, que están tratando de darle mayor prestigio al arte y de ver el arte de la imprenta y que, bueno, finalmente llegaremos a Zúñiga y Ontiveros, que están publicando que publica un arte de la imprenta como una forma de revalidar, ¿no? Este oficio, pero bueno, eso ya será tardíamente. Y perdón, Iván, otra pregunta. Leí que Cayetano, después de estar en la Academia de San Felipe Neri, participa o crea otra academia ya como hacia los 50s o 60s, en otro espacio. No sé si en Naufal lo leí, pero me preguntaba si ese cambio de una academia a otra tuviera que ver con que se extinga la de San Felipe Neri o que después de estos pleitos que tiene con Luyando, deja de participar ahí y crea otro o se pasa a participa en otra academia. Ok. Bueno, muchas gracias. De antemano, fantástica mesa. Hay muchos temas por ahí que anoté. Y bueno, yo nada más, y bueno, felicito a los dos, por supuesto, fantásticas disertaciones. En referencia a lo que comenta el doctor Iván, yo tengo pues dos preguntas al respecto. La primera, se hablaba que el rector de la universidad para 1730 pertenecía también al colegio, a la Academia de San Felipe Neri. Aquí mi pregunta es, o alguna pista también es, si el siguiente rector, que es Pedro Ramírez del Castillo, perteneció o no a la academia, o bien si quiso sacarla desde este espacio, porque, bueno, tiene una enemistad muy fuerte con Cayetano de Cabrera. Inclusive hay una disputa en torno a las exequias a Luis I, a esa Pedro Ramírez del Castillo a quien le pagan, y posteriormente tiene una enorme, bueno, hay una enorme enemistad que inclusive en el escudo de armas, Cayetano Cabrera Quinteras es de los que hace o sea, hace una denostación plena de su actuar, sobre todo en el libro primero. Entonces, no sé si también por allí hubiese algún tipo de
como su subcomité rector, de alguna manera una situación en términos de carácter de la Academia San Felipe Neri, o bien fue una enemistad propiamente de carácter personal, o si esta podría ser otra ruta de investigación. Y la segunda va un poco a lo que comentaba también Oli en relación a este tipo de textos. Mi pregunta sería en este caso, de lo que se ha revisado, bueno, ¿cuáles eran en este caso los textos predilectos en el cuales se sumaba pues, la Academia San Felipe Neri? Y sobre todo si también estaban en el marco de algún proceso festivo o de algún proceso ritual, y cuáles eran ellos. Porque bueno, se hablaba del vejamen, está por ejemplo el certamen del verdadero oriente de la gracia, está este sermón, y en ese sentido también valorar como esta parte ritualista, ¿no? O sea, qué tipo de rituales, y sobre todo estos como ritual, qué proceso se quiere legitimar o qué idea se quisiese legitimar a la par pues, de este proceso ritual festivo. Bueno, eso en relación a esta ponencia, la verdad, muy importante e interesante, y felicito. Y en el caso de Paula, también con mis felicitaciones de antemano, yo tendré nada más una pregunta, pues muy, a lo mejor muy básica, pero quizá, bueno, a mí, al menos para mí es útil como esclarecerla. ¿Cuáles fueron los tipos iconográficos más recurrentes que rescata Cayetano de Cabrera y Quintero en el escudo de armas de manera ekfrástica? Sobre todo de la Virgen de Guadalupe, porque se mencionaba me mencionaste primero de Dios como pintor de lienzo, pero ¿cuáles fueron los más recurrentes, y si estos permiten también entrever las relaciones con los pintores o con los diferentes grupos que propiciaban estas prácticas bueno, propiciaban el ejercicio de la pintura? Bueno, y sería de mi parte. Muchísimas gracias. El doctor Rubial. Perdón, ¿había alguien más antes? No. No, adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, pues felicidades a los ponentes. Yo voy a hablar muy breve. Estoy feliz de estar en un evento presencial. Ya estaba perdiendo uno práctica. Me encantó cuando, Paula, hablaste de este análisis del vocabulario técnico especializado que tiene Cabrera. Me pareció un análisis muy fino y que, claro, que te permite sacar esas conclusiones de la comunicación que tiene directa con los pintores y con sus talleres. Y bueno, lo de Iván, cuando dijiste que es un espacio que te parece que tiene una apertura para recibir ciertos personajes, hablando de Cayetano mismo, de Manuel Ullando y Bermeo, y si la memoria no me falla, Alarcón y Ocaña también, creo que en la época de Bizarrón, igual le sacan el pleito justo porque no lo quieren hacer abad, porque dicen que es mulato, y es un pleito muy largo, y entonces, pues parece que están encajando esas piezas con lo que estás diciendo, que están recibiendo perfiles que después tienen problemas bastante graves, y tú sabes cuánto tiempo toma en que tome posesión el cabildo de la Colegiata de Guadalupe. Pero bueno, nada más era eso. Felicidades. Bueno, muchas felicidades a los dos por las ponencias, fueron estupendas. Para Iván, esto de pertenecer a una academia, un poco como pasa ahora, sería parte del cursus honorum de las personas, es decir, les da prestigio pertenecer a una academia, es algo que les puede servir después para su currículum y para sus ascensos o para, no sé, un poco estaba pensando en la idea de las academias ahora, ¿no? La Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, ¿no? Y para Paula, en la portada del escudo de armas siempre me pareció muy obvio que Ibarra haya pintado a Cabrera moreno, ¿no? Es decir, es como una especie de guiño hacia el público, de que él no era como los otros personajes que aparecen en primer plano, ¿no? Que son blancos, son españoles, ¿no? Y es clara la alusión, ¿no? No sé, de repente se duda de que haya sido mulato, yo lo veo ahí clarísimamente, ¿no?
Y sobre otra cosa, sobre las reproducciones, no conocía esta de Correa, de la Virgen de la Piedad. Es posible que Cabrera hubiera conocido todas estas reproducciones que nos mostraste, ¿no? Porque los santuarios fueron muy importantes en la época y parte de su promocionalidad fueron precisamente estas reproducciones, ¿no? ¿Qué tanto impacto tuvieron estas reproducciones en el culto, ¿no? ¿Pudieron estar relacionados también con devociones alrededor del tema de la epidemia? No sé. Gracias, pues muchas gracias por las dos participaciones. La verdad es que dejan montones de preguntas, o sea, súper bien, muchas felicidades. Y bueno, pues me quedan muchas cosas, o sea, en el caso de Paula, yo no sé mucho de pintura y esto, me queda muy claro esta utilización de Cabrera de muchas imágenes pictóricas, o sea, recurre para explicar cosas a imágenes pictóricas, pero ¿por qué? O sea, digamos, por su cercanía con el pintor le permite tener ese conocimiento o tiene ese conocimiento por formación o por gusto o por él también practicaba de alguna manera la pintura. O sea, sí se ve mucho esta relación de las dos artes, pero no me queda muy claro así como por qué. Y en el caso de lo de Iván, pues también muchas preguntas. Por ejemplo, no me queda muy claro la función de la academia. ¿Es una academia literaria? ¿Es una academia científica? ¿Es una academia filosófica, teológica? Porque bueno, pues en España había en esa época y antes las academias literarias, donde un grupo de literatos se reunía y también hacían vejámenes y también como que concursaban a ver quién era como más literato, mejor literato, perdón. Y bueno, también qué pasa con esas otras agrupaciones como no institucionales. O sea, en el siglo XVIII empiezan a aparecer tertulias y empiezan a aparecer desde principios del siglo, ¿no? O sea, hay menciones sin nombre a lo mejor de agrupaciones, por ejemplo, Fray Juan de la Anunciación, los poemas que dejó manuscritos y sus pequeñas obras de teatro, pareciera que formaban parte de una agrupación en donde decían, pues ahora vamos a tocar el tema fulano, ¿no? Y varios, no sé, literatos, porque no sé si llegaban a ese rango, nada más eran amigos. ¿Qué pasa también con esto? Y luego otra cosa que también con esto que hablas del vejamen alullando, o sea, ¿qué tanto esos pleitos que se vieron en el escudo de armas no son viejos pleitos que vienen de rencillas de carácter personal, o tú me hiciste, o en el vejamen me dijiste, y ahora yo me enojo? O sea, como suele suceder en la vida cotidiana, en la vida académica, ¿no? O sea, que luego hay enemistades que son por algún desaire, por decir así, que viene de otros ámbitos y que se reflejan luego en la academia. Entonces, bueno, me deja ahí como muchas dudas. Y bueno, pues eso, felicidades a ambos. Bien, pues si no hay más preguntas, a mí también me gustaría comentar algo que llama mucho la atención, cómo Paula trabaja a alguien que es amigo y de la misma condición social y racial, y Luyando pues en cierta forma igual, ¿no? Que son tres personajes que están como en la frontera, ¿no? De la República de las Letras. Y bueno, ahí para continuar la discusión, en el mismo orden que presentaron, si gustas, comenzamos, Iván, para las respuestas. Claro. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Y naturalmente espero poder responder, dado que es un trabajo que creo que para tener más seguridad de lo que se está proponiendo, pues hay que hacer una revisión muy detenida de buena parte de los manuscritos que quedan de Cabrera Quintero, ¿no? Sobre todo los que se puede presumir que sean de su autoría, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero bueno, respecto de lo que pregunta
Olivia, ¿no? O sea, de qué nos está hablando este cambio de espacios de la academia, ¿no? Si en un principio efectivamente, pareciera que la academia busca tener mayor libertad, ¿no? Creo que esa era un poco la idea a fin de cuentas, ¿no? Creo que el tránsito del siglo XVII al XVIII, tengo la impresión de que es una época en que se están multiplicando estos espacios letrados, ¿no? Que no caben, que no encajan totalmente en los espacios tradicionales, que incluso algunos tradicionales, como ciertos colegios, quieren obtener cierta independencia, ¿no? El pleito del Colegio de Santos para obtener el reconocimiento de colegio mayor en esa época, de una u otra forma, como que hay una especie de, ¿no? de fuerza centrífuga en ese sentido que afecta a la universidad, ¿no? Y que en ese sentido, ¿no? Pues la existencia de la Academia de San Felipe Neri, pues podía haber sido un reto importante y que justamente la universidad haya intentado, pues, no diré acabar, ¿no? Porque si de acabar se tratara, pues les hubieran metido un pleito o algo así a los, más bien cooptar, pero sobre todo, más bien creo que hacer suyo el prestigio que aparentemente estaba teniendo esa academia. Creo que eso es lo que está sucediendo. La academia y sus prácticas están logrando un prestigio propios y la universidad siente la necesidad de que eso pues no se le escape, ¿no? Es un poco lo que pasa al parecer en Salamanca en la misma época, al promediar el siglo XVIII, ¿no? Hay espacios académicos que están siendo el escenario de actividad intelectual prestigiada que ya no está siendo asociada con la vieja universidad, ¿no? Entonces, no sé si es lo que está sucediendo, ¿no? La universidad hace lo posible para que eso gravite hacia un espacio más institucional y más tradicional hasta que finalmente, por la confluencia de rectorados, logran esto, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, ya es prestigiada y quieren no perderse de ese prestigio, que la gente que pertenece a la academia se pueda decir, son además universitarios, son cursantes de la universidad, ¿no? Entonces la universidad pues haciendo pues caravanas con sombrero ajeno, digámoslo así, ¿no? Creo que es un poco lo que termina sucediendo, ¿no? O sea, y que en ese sentido sí llenan un vacío, en el sentido de que la universidad pues, se acoge a sus formas tradicionales, a sus maneras tradicionales de certificar el cumplimiento por parte de los estudiantes de aquello que les marcan los estatutos que tienen que hacer para poder finalmente ser bachilleres, recibirse de licenciados e inclusive de doctores, ¿no? Y que estas actividades pues están permitiéndoles a los cursantes tener una actividad intelectual que no tiene que ver con ese cumplimiento estatutario de cajón, ¿no? Y que por eso los buscan algunos también, ¿no? Independientemente del hecho de que ese prestigio que está obteniendo esa academia, pues algunos lo quieren para sí, empezando por individuos que tienen, pues, cuestiones sociales, ¿no? En su origen, que pues requieren asociarse a estas entidades prestigiosas, ¿no? Para poder impulsar sus carreras en el contexto que se está dando en esa época, ¿no? Y pues que si eso daba pie a otro tipo, ¿no? Y un poco en función de lo que preguntaba Carmen, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividad había en ellas, ¿no? O sea, lo que dicen las propias fuentes es que es teológica, para empezar, pero también hay filósofos, ¿no? Pero también hacen actos sobre derecho. O sea, en realidad ya desde el principio también está hablando de una diversidad, ¿no? Y finalmente hay concursos poéticos. O sea, por eso creo que hay una coincidencia interesante tanto entre Eguiara como Gutiérrez Dávila, en el que ambos dicen que cultivan la teología, cultivan el derecho y otras actividades exquisitas, ¿no? Utilizan términos latinos que aluden a conocimientos y elucubraciones exquisitas, ¿no? En eso cabe una diversidad de saberes y eso apuntaría a la diversidad luego que vemos de materias entre los manuscritos de Cayetano Cabrera, pues es una posibilidad, ¿no? Que habría que explorar más a fondo, sí, Oli. Claro, esa es la explicación formal que se da, ¿no? O sea, tanto Eguiara como Gutiérrez Dávila, un poco, sobre todo Eguiara, pues dicen que eso los prepara, pero eso yo creo que ya es más bien
a posteriori la universidad justificando por qué existe esto, ¿no? Es que les ayuda a prepararse mejor para lo que van a, los exámenes que tienen que pasar y todo eso. Pero yo creo que eso ya es más bien la universidad tratando de meter eso dentro del cajón estatutario, ¿no? O sea, que no tiene que ver necesariamente con lo que realmente, por lo menos en principio, pudo haber sido la academia, ¿no? Y digo, el hecho de que ya finalmente la universidad la absorba, pues sí, o sea, permite, por ejemplo, para lo que preguntaba Antonio, ¿no? Pues que eso ya pueda ser parte del cursus honorum, ¿no? Si ya la universidad valida eso, pues ya ellos pueden, ¿no? En sus relaciones de méritos, meter que fueron parte de esta academia y que tuvieron ejercicios en la academia, y sí lo hacen, todos estos personajes, por eso se ha podido también tener un poco de noticias sobre la academia, porque finalmente, al haber sido, ¿no? Perdió quizás independencia, pero al mismo tiempo pues, les dio el cobijo institucional que les permitía meter eso en sus relaciones de méritos que mandaban a España para concursar a posiciones más elevadas, ¿no? Sí, sí acabó siendo parte del cursus honorum en ese aspecto, ¿no? Lo cual quizás contradiría la idea de un espacio más abierto y más libre. Lo que no deja de ser también interesante es que pues, tenga esa posibilidad para recibir a estos individuos que no cumplen con los requisitos de sangre y de origen que en otros espacios sí se piden. Y César tiene toda la razón, ¿no? Alarcón, el que luego sería el abad de la colegiata, pues le pegaron diciéndole que era mulato, que era hijo ilegítimo de su padre con una mulata de Veracruz, ¿no? Y pues sí es interesante que también está por aquí, ¿no? Eso es quizás algo que haya que explorar mejor, ¿no? Y, o sea, ver esta convivencia entre individuos que son, entre comillas, intachables según el esquema tradicional, con estos otros individuos que tienen estos problemas de origen, ¿no? Y ya para terminar, de lo que me falta, de lo que pregunta Salvador, es en 1720, no en 1730, cuando la noticia a la que yo me estaba refiriendo. O sea, que no sé si, entonces es otro rector el que sigue, no el que tú decías. 24. No sé, ahí confieso que no sé en ese sentido eso, cómo habría influido en la actividad de la academia, ¿no? No lo sabría decir. De los textos de la academia, ¿a qué rituales se asocian? Por ejemplo, el vejamen que se hace, el del taller de Vulcano, que es sobre todos los miembros de la academia, porque habla de todos, dice que se hizo el 25 de enero porque no se pudo hacer el día que tenía que hacerse, que era el 6 de enero. Es probablemente a lo que se refería Gutiérrez Dávila también, ¿no? Que al inicio de año existía este ritual, ¿no? Entonces, y luego cuando la elección del rector también había, o sea, sí hay unos rituales. Esa es la diferencia, por ejemplo, con lo de las tertulias que tú comentabas, Carmen. Las tertulias, hasta donde yo puedo entender y como se seguía manejando el modelo de tertulia, incluso hasta finales del siglo XVIII, es un modelo mucho más, hablando de informalidad, ¿no? Mucho más informal todavía, mientras que en una academia, y eso hasta en las pictóricas pasa, pues hay una estructura, ¿no? Hay quien preside, hay quien corrige, hay quien, ¿no? Y aparentemente, pues en este modelo académico, pues sí hay una estructura que permite guiar las discusiones, que permite guiar los debates, que permite asignar quienes tendrán que exponer y finalmente también organizar quizás los concursos poéticos, ¿no? Ahí creo que ahí hay una diferencia entre lo que puede ser una tertulia, ¿no? Y lo que puede ser un espacio de estos que incluso siendo independiente de una estructura como la de la universidad, de todas maneras se considera importante que exista una forma de ordenarla y guiar sus actividades, organizar sus rituales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso incluye los vejámenes, pues son parte de los rituales, ¿no? Que decía Isabel, pues supone que se llevaban, ¿no? O sea, yo entiendo que el vejamen esa era toda la gracia que tenía, ¿no? Aguantar, pues como decimos vulgarmente, carrilla, ¿no? Porque finalmente, al final el vejamen termina exaltando y glorificando al graduado, ¿no? Y eso pasa en el vejamen de Luyando, o sea, después de que se divierte a costa de él, finalmente termina, pues, coronándolo de los laureles literarios, ¿no? Y
que le guardaron un rencor por eso 20 años después, pues no lo sé, ¿verdad? Hay gente delicada, ¿no? Y susceptible, no lo sabría decir. Ya, gracias. Bueno, yo quisiera un poco decir que en el ámbito del arte se han estudiado mucho las academias y es un proceso largo, muy largo, para que se vuelvan especializadas. En principio, la palabra tertulia no se usaba, pero era más eso, era una reunión de cualquier persona que tenía un interés común y se metía a discutir. Lo que empezó a cambiar fue cuando tuvieron patrocinio. Y entonces, en el momento de obtener un patrocinio, las academias empezaron a volverse más especializadas y empezaron a tener que justificar a su patrono los gastos operativos que tenían. Y entonces ahí las academias empezaron a volverse como más... pero pues fíjense cómo todavía hoy tenemos academia de belleza, ¿no? Academia, o sea, no, esta idea de la academia y la universidad convive todavía hoy con otra forma de llamar la academia que tiene que ver con otras cuestiones. Y en el sentido semántico me llama la atención, ¿no? Lo que dijiste, Iván, porque académico lo vemos como universitario, pero en pintura, hacer una academia quiere decir dibujar desnudo, con modelo. Eso es así, dibujar con modelo desnudo es hacer una academia. Entonces, otra vez tiene que ver con una cuestión de un estudio puntual de algo que no se puede realizar en cualquier lado, ¿no? Pero entonces habría que ver ahí cómo cambian en distintos ámbitos el concepto de academia y hacer este seguimiento como muy puntual. Bueno, agradezco mucho sus comentarios y preguntas. Tienes toda la razón, Olivia, hay que ver qué pasa, ¿no? Por eso yo preguntaba por Ogal, porque me parece que estos escaparates visuales que los pintores tienen necesitaban, por una cultura, por cómo se valoraba la cultura, tener este ámbito escrito. Entonces, la escritura de los pintores va a ser también muy importante y la promoción por escrito de lo que hacen y no nada más de lo visual, pero me parece muy, muy interesante lo que mencionas. Respecto a lo que dices, Salvador, la pregunta, el tipo iconográfico de la Virgen de Guadalupe que más se menciona en el texto es la Virgen de Guadalupe como verdadero retrato, ¿no? Y por eso me llamaba la atención y quise hacer alusión a esta otra cosa en donde se habla ya del soberano pintor en su taller celestial, ¿no? En su taller oculto celestial, porque coincide con esa iconografía que en realidad está derivado el tipo iconográfico de una cuestión española, de Dios Padre como pintor de la Inmaculada, y que en México se vuelve como pintor de Guadalupe en específico, y que entonces adquiere también un tono criollista, político, ligado a otras cosas, pero es interesante verlo con este doble discurso. Pero hay muchas referencias a imágenes guadalupanas que están como verdadero, o sea, no sé, o sea, como exactamente como es la imagen guadalupana aparecida, y también hay algunas referencias que por tiempo no se podían mencionar todos los ejemplos, pero cuando, o sea, Cayetano Cabrera habla muchísimo de la imagen que salió a procesión cuando ya se aceptó que sale a procesión en los momentos en los que se está buscando el patronato. Y entonces ahí habla de una imagen de Ibarra, también, o sea, otra vez esa cercanía con este pintor, que estaba en un retablo de la Catedral de México y que por un lado, lo interesante es que es una pintura, generalmente en las procesiones es más vistoso sacar una escultura, porque la puedes ver desde todos lados, pero en este caso es una pintura de la Virgen de Guadalupe que por un lado tiene a Guadalupe y por otro lado tiene a Juan Diego. Luego se hicieron otras imágenes como esa, pero Cayetano se refiere puntualmente a esa con Juan Diego. Las demás de Guadalupe no me acuerdo, pero creo que todas serían la imagen de Guadalupe tal cual, excepto estas referencias al soberano pintor. Y si quiero decir como un poco por tiempo, se refiere mucho también a escultura. Y Antonio nos contaba eso ayer, ¿no? Cayetano habla mucho de escultura y también es muy interesante, otra vez por tiempo no pude, pero voy a meterlo en el texto final, algunos ejemplos más, en donde habla, por ejemplo, de la policromía de algunas esculturas, que dice específicamente policromía al óleo y otras cosas que otra vez refieren a un lenguaje que a lo mejor otros nada más dirían pintura o nada más dirían, ¿no?
se asemejaba a la sangre y no sé qué, y él está utilizando como un lenguaje un poco más especializado. Y en ese sentido, bueno, ¿por qué el gusto de Cayetano a la pintura? Pues yo sí siento que hay un gusto particular a la pintura, aunque también habla mucho de escultura. No creo que haya, que en realidad no creo que se haya dedicado a ser pintor, más bien me lo imagino sí conviviendo, por lo menos desde que tanto Ibarra y bueno, Nicolás Rodríguez Juárez, Ibarra, Juan Rodríguez Juárez, pertenecen al ámbito de Bizarrón, como muy cercano en donde Cayetano está adquiriendo algunos de sus primeros encargos muy importantes. Entonces, ahí yo creo que se conocieron muy bien y como tenían que resolver esto que decía yo, no, resuelven los arcos triunfales y resuelven estas cosas juntos, pues mejor resolverlo de una manera efectiva y seguramente eso los llevó a hablar mucho entre ellos. Y creo que encontró en los pintores, pues justamente estos discursos que de alguna manera él también tomaba para subir en su prestigio, Entonces, sí, este paralelismo que yo encuentro entre la búsqueda de los pintores y la búsqueda de Cayetano de subir de condición social, la veo como paralela. Y no que los escultores no la tuvieron, pero la tuvieron menos evidente hasta donde sabemos actualmente hoy, ¿no? Pero los pintores y los escultores terminaron asociándose también para hacer lo mismo, incluso con los grabadores para hacer lo mismo. Entonces, al final van a ser estos artistas que no eran reconocidos socialmente, que están buscando también a personas como Cayetano de Cabrera para que los proveen de terminología y de lugares. En ese sentido, algo que se mencionaba ayer con Salvador me parece importante. Uno de los textos más importantes sobre pintura está en uno de los borradores de Cayetano, y no es una copia de Cayetano. Claudia Parodi dice claramente esto debe ser una copia. Yo también, igual que Salvador, veía que son copias de trabajo, que es la del arte maestra, y que va a ser muy importante para la defensa de la pintura y para crear una teoría, ¿no? Y que, bueno, como ya hemos visto en otros lados, es una traducción de un texto italiano. Entonces eso también es interesante, porque a lo mejor Cayetano en estos mismos lugares, a lo mejor en estas academias, está también haciendo estas ayudas a las traducciones de los textos italianos. No lo sé, ¿no? Pero bueno. Para Antonio, las copias de La Piedad hay muchísimas. No sé si las podríamos ligar en específico a la peste, pero pues puede ser que sí, porque fue una de las imágenes como creadas, en parte en nombre, ¿no? Estos milagros que en parte es el pintor romano y en parte es Dios mismo, que tienen mucho prestigio, y hay copias, yo conozco copias, otras de Correa, puse esa que yo creo que es de las que debió ser más cercanas a las sombras de la pintura, que hoy tiene problemas de conservación y que vemos como más seca, ¿no? Y creo que la de Correa que puse en la presentación debió de ser más parecida a como se veía originalmente, pero Nicolás Rodríguez Juárez tiene, Ibarra tiene, o sea, hay muchos pintores que están haciendo también copias de esta imagen de la Piedad. Y pues por último creo que es muy importante hablar de sociabilidad, perdón. Por un lado, las imágenes, estas copias, muchas veces las imágenes tienen ese sentido también de reliquia. ¿Sí? Se habla mucho de tocada en el original, ¿no? ¿Recuerdas la Virgen de Guadalupe? Sí, sí. La Virgen de Guadalupe de Querétaro, por ejemplo, fue tocada del original de la Virgen original. Y en eso inmediatamente se convierte, como en las reliquias, se convierte en otra imagen original, en cierta forma, ¿no? Porque eso pasa con las reliquias. Yo toco un pedazo de la cruz de Cristo con un pedacito de madera, y ese pedacito de madera ya es un lignum crucis, ¿no? Y un poco pasa también con las imágenes. Entonces, no sé si tú tienes referencias a que esas imágenes fueron tocadas por el original. ¿De la Piedad en específico? De la Piedad. No, habría que buscar, pero no es imposible pensarlo, Sí. ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la Virgen de Guadalupe, que sí se ha estudiado más el asunto, es que se abría la vidriera, porque tenía una vidriera que tenía una llave, como sabes, ¿no? Y entonces era todo un acontecimiento abrir la vidriera.
y se buscaba, ¿no? En momentos específicos, cuando se abría la vidriera, había una fila para poder tocar a las imágenes al original. Entonces hay un montón de Guadalupes que se tocaban al original, pero porque hacían esta fila para que cuando se abría la vidriera, que fue todo el pleito entre Alarcón y Rubí Salinas y otros personajes como, ¿no? Otros muchos personajes, como Pantaleón Álvarez de Abreu, que se pelean justamente por quién tiene esa llave de Guadalupe. Y quién es el que va entonces a permitir que los artistas toquen también estas imágenes al original. Entonces, en el caso de Guadalupe sí tenemos claro que hay dos cosas, que tiene que tener el perfil de la calca de Juan Correa y que tiene que tener además, o sea, si se puede, tocada. Sí conozco tocadas al original de otras imágenes, como por ejemplo el Cristo de Chalma. O, no, otra vez ahí, a veces se pone claramente que están tocadas, no recuerdo, pero es porque no lo he estudiado mucho, imágenes de la Piedad tocadas al original. Porque también pudieron funcionar en la epidemia estas imágenes tocadas, que son mucho más efectivas, digamos, que las imágenes simples, una copia simple, ¿no? Claro. Y otra cosa interesante es que esas imágenes, como la de Correa, las de Ibarra, son mucho más cercanas a la realidad que la imagen original, que actualmente está repintadísima, ¿no? La imagen original ya no, dices, esto lo pintaron ayer, ¿no? Y en cambio tenemos todas las copias, que son como debía haberse visto la imagen original, Ajá. ¿no? Que eso es lo interesante de la imagen de la Piedad, ¿no? Sí, totalmente. Muchas Gracias. Y bueno, creo que finalmente las academias y la cercanía de estos artistas, escultores, entalladores, pintores, con Cayetano de Cabrera tiene que ver con esa confluencia de intereses, de búsqueda de prestigio y de intereses. Cayetano Cabrera en algún momento de su texto dice que a él le hubiera gustado escribir un libro sobre los santuarios, y creo que eso es lo que hace en parte con el escudo de armas. Entonces, al final, pues es hablar de todas estas imágenes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a dar, yo creo, unos 10, 15 minutos de receso para continuar en la siguiente mesa. Gracias.